hoy no vamos a hablar del Alzheimer, sino que vamos a hablar de la prevención en el Alzheimer. Por supuesto que, como muchos ya sabemos, el Alzheimer es una patología neurodegenerativa, generalmente aparece después de los 65 años, aparece más en mujeres que en varones, tiene una carga genética importante, es decir, aquel que tiene un papá o una mamá que ha tenido Alzheimer tiene una alta probabilidad de tener Alzheimer cuando aumenten sus años, y también es una enfermedad con bastante carga social y ambiental. Con respecto a los síntomas, todos sabemos que la pérdida de memoria es el primer síntoma que normalmente tiene un Alzheimer. Tiene una pérdida de memoria que cumple con una ley que se llama ley de Ribot, es decir, el paciente olvida lo reciente, pero no lo remoto. Es decir, el paciente recuerda tranquilamente lo que pasó hace 20, 30 o 40 años atrás, pero no recuerda, por ejemplo, un número que le hayan dado hace 5 minutos o que almorzó hoy al mediodía. Al principio empieza con esa pérdida de memoria. Siempre recuerdo que todo Alzheimer comienza con pérdida de memoria, pero no toda pérdida de memoria es Alzheimer. Aparte de la pérdida de memoria, los pacientes suelen tener a veces desorientación temporoespacial, es decir, se desubican a veces dentro de la casa, se confunden o a lo mejor salen al centro de Río Cuarto y en un momento se pierden o se desorientan o se olvidan de algunos lugares. También lo que suelen tener muchas veces es lo que se llama la afasia, es decir, dificultades para hablar. Tienen lo que se llama la apraxia, que es una dificultad para hacer un seguimiento de una conducta determinada para con un fin, como por ejemplo agarrar una caja de fósforo, sacar el fosforito, cerrarla, encender el fósforo, encender con la otra mano la hornalla de la cocina y poner la pava a donde está el fuego. Esa secuencia, normalmente un paciente ya con un Alzheimer avanzado suele no realizarla, le cuesta mucho, y también lo que tiene lo que se llama la agnosia, que son las faltas de reconocimientos de objetos, como por ejemplo, si le hago cerrar los ojos y le pongo una moneda en la mano, difícilmente reconozca que es una moneda, o una lapicera, difícilmente reconozca que es una lapicera. También en grados ya más avanzados, estamos hablando de Alzheimer con 10 años de evolución, por ejemplo, suelen tener incontinencia digestiva e incontinencia urinaria, y a veces terminan con un posicionamiento de gatismo, es decir, una posición como fetal, digamos. Ya estamos en los grados más avanzados. Pero como dijo Maggie, hoy vamos a hablar de la prevención en el Alzheimer, es decir, que yo creo que esta temática es muy importante para aquellos que no tenemos todavía Alzheimer, pero no sabemos si el día de mañana lo vamos a llegar a tener, pero podemos ir previniéndolo con algunos pequeños tips que podemos tomar en estos momentos. Si nos acompaña con la placa siguiente, aquí tenemos la alimentación. La alimentación es muy importante, siempre recordemos que nosotros somos lo que realmente consumimos. Al principio, en la primera dice minimizar el consumo de grasas saturadas y grasas trans. Para que ustedes entiendan lo que es una grasa saturada, la grasa saturada es aquella grasa que a temperatura ambiente se encuentra en estado sólido, como por ejemplo la grasa que uno puede ver en una carnicería. Toda la grasa de la carnicería en realidad es una grasa saturada. Esa grasa se pega a las arterias, aumenta el colesterol malo y es muy común que comience a tapar las arterias, tanto las coronarias como las de los miembros inferiores, como las cerebrales, produciendo obviamente el Alzheimer o los trastornos cognitivos mentales con pérdida de memoria con más frecuencia. Y las grasas trans son las grasas que normalmente son industrializadas, en realidad son hidroxiladas, que es un aceite generalmente de origen vegetal, pero que a través de este proceso sirve muchas veces o se lo usa en la industria para que lo que se fabrica tenga una especie de mayor tiempo de conservación. Consumir más verduras, legumbres, frutas y granos deben ser básicos en la dieta. Todos sabemos que nosotros, por lo menos acá en Argentina, somos bastante carnívoros, es decir, son muy pocas las personas que manejan muy bien la dieta o tienen el equilibrio de la dieta en cuanto a vegetales, a legumbres o a frutas. Siempre sabemos que comer 2 o 3 frutas diarias mínimo es lo trascendente en una dieta totalmente equilibrada. Consumir al menos 5 miligramos de vitamina E por día. La vitamina E es un antioxidante, es decir, actúa directamente sobre el cerebro, disminuyendo lo que nosotros llamamos los radicales libres. Los radicales libres se producen a través de una oxidación y en realidad son sustancias que empiezan a comer las células cerebrales, a comer las neuronas, empezando a destruirlas. Si yo doy vitamina E, como este es el caso, normalmente este antioxidante me protege que las neuronas del cerebro no mueran tan rápida.
¿Dónde encontramos vitamina E? Por ejemplo, vitamina E la encontramos en las semillas, las encontramos en las nueces, las encontramos en la patata, en palta, etcétera. Y por supuesto consumir complementos de vitamina B12, que eso es fundamental, la vitamina B12. ¿Dónde se encuentra la vitamina B12? En los derivados de los animales, es decir, la carne tiene vitamina B12, por supuesto no estoy diciendo que no se coma carne, ni tampoco estoy diciendo que todos los días comamos carne, pero a aquellas personas que a lo mejor son vegetarianas, sí les recomiendo que en general, por supuesto, con la anuencia de su profesional, de su médico, sería importante a lo mejor utilizar complementos de vitamina B. Hoy hay muy buenos complementos de vitamina B y de polivitamínicos en general, sobre todo aquellos que tienen peptonas, por ejemplo, que son micromoléculas proteicas que actúan a nivel nuclear, produciendo un rejuvenecimiento, una revitalización de la célula, con lo cual el cerebro se empieza a proteger. Si pasamos a la siguiente placa, acá tenemos algunos consejos, como por ejemplo controlar los factores de riesgo vascular. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente yo controlaría dos como mínimo factores de riesgo vascular. Este es el colesterol y la tensión arterial. El colesterol sobre todo porque si aumenta el colesterol en la sangre, aumenta en el cerebro. Esto, como dije recién, tapa las arterias porque el cerebro, el colesterol malo se pega a las arterias y se va pegando cada vez más, actúa como una especie de imán. Entonces llega un momento en donde la arteria se cierra o no deja pasar más sangre, y cuando no deja pasar más sangre, las células que se encuentran de ese tapón en adelante, se produce lo que se llama una pequeña isquemia. Eso significa que la célula queda sin alimentarse, queda sin comer, con lo cual la célula muere. Cuando la célula muere, estamos más cercanos a empezar a tener trastornos cognitivos, como la pérdida de memoria. Después, no fumar. El otro del riesgo vascular es la hipertensión arterial. Todos sabemos que si aumenta la tensión arterial también se rompen las arterias cerebrales, con lo cual la tensión arterial siempre hay que tenerla controlada. El no fumar, por supuesto, el no fumar todos sabemos lo negativo que es y cómo ensucia toda la circulación periférica. Siempre recordemos, y lo decimos todos los médicos, que aquello que hace mal al corazón le hace mal al cerebro, y todos sabemos que con el fumar el tabaco aumenta los accidentes cerebrovasculares, los procesos isquémicos, las anginas de pecho, los infartos agudos de miocardio. Caminar 3 veces a la semana durante 40 minutos, esto en general es lo mínimo que normalmente se requiere, a excepción de que haya alguna contraindicación, como por ejemplo aquellas personas que tienen sobrepeso, que son obesos y que de repente tienen problemas articulares. No se les recomienda mucho caminar porque en realidad el peso lo va a hacer en general sosteniéndose a través de la rodilla, y la rodilla obviamente que se puede lesionar, con lo cual lo primero que hay que hacer es un estudio clínico muy importante para ver hasta dónde se puede hacer actividad física. Incrementar la actividad cognitiva. Incrementar la actividad cognitiva significa de la misma manera que yo voy a un gimnasio para fortalecer los músculos de mi cuerpo, también tengo que incrementar mi actividad cognitiva, es decir, llamémosle un gimnasio cerebral, si lo quiere llamar de esa forma, para agilizar el cerebro y que el cerebro no se quede atrasado, es decir, que viva aprendiendo permanentemente cosas. ¿Esto cómo se puede hacer? Bueno, se puede hacer en general, por ejemplo, estudiar un idioma, me parece que es un tema importante, una vez que alguien se ha jubilado y tiene tiempo que de repente, bueno, no tiene tiempo para trabajar porque el tiempo que tenía para trabajar en estos momentos le está sobrando, bueno, ir a una academia para aprender un idioma me parece una buena forma de estimular neurocognitivamente, leer permanentemente, sobre todo si uno lee y después cuenta lo que ha leído, ya sea desde leer un diario hasta leer un libro. Otra de las situaciones que puede hacer es aprender un instrumento musical, socializarse. La socialización es fundamental para que no se produzca el deterioro tan marcado, porque uno permanentemente va aprendiendo cosas de los otros, es decir, de los pares. Y por último, el uso de las nuevas tecnologías. Muchas veces los familiares no colocan al paciente, al papá, a la mamá o al abuelo y abuela en la nueva tecnología porque cree que de esa manera lo va a perjudicar mucho más. Yo en realidad diría que podemos prestarle más atención a las nuevas tecnologías, ya que las nuevas tecnologías son muy poderosas para evitar situaciones
que el paciente vive si no tiene nueva tecnología. Voy a poner un ejemplo. Me parece que una buena tecnología es la tablet, lo que nosotros llamamos las tabletas, que son en realidad bastante sencillas, no es como una computadora. Normalmente pueden tener determinados tipos de iconos, que pueden ser 3 o 4 para que el paciente no se desoriente. Se le puede enseñar a usarla y a través de la videocámara se puede comunicar con sus nietos que a lo mejor están a kilómetros de distancia, es decir, que no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino también desde el punto de vista afectivo. Una vez que ellos aprendieron ese mecanismo, normalmente después por repetición, es muy común que el abuelo o la abuela pueda llegar a mantener esa situación. Pueden leer los diarios inclusive por ahí. Pero con 4 o 5 ítems determinados, ya el paciente se siente mucho más socializado y puede tener contacto con el exterior. Y por último, si vemos la última diapositiva, ahí dice: el cuidador es la luz en la oscuridad que supone el Alzheimer para aquellos que lo sufren. Diario de un cuidador. En realidad yo creo que hay que cuidar al cuidador. Si nosotros no cuidamos al cuidador, y con esto pongo una síntesis aquí, si nosotros no cuidamos al cuidador, es muy factible que hoy haya un enfermo, pero mañana haya 2 enfermos.